Compra 5 cuartos de aceite 100% sintético Castrol Edge en O'Reilly Auto Parts y recibe una tarjeta de regalo O'Reilly de $15 después del reembolso. O'Reilly Auto Parts. El sonido de estos tambores me hace viajar. Me hace viajar a las selvas más inhóspitas. A África, Australia o Papúa Nueva Guinea. Este sonido de tambores me hace pensar en que aún en el mundo existen civilizaciones que apenas han conocido la modernidad. Grupos de personas que aún viven como hace cientos de años y tribus que aún tienen ritos ancestrales y que son muy, muy peligrosas. Esto es Lo que va 51 y hoy hablaremos de las tribus hoy en día más desconocidas, más peligrosas, que aún existen en el mundo. Y empezamos en África Occidental. Son llamados los hombres leopardo. Los hombres leopardo son una sociedad africana basada en la religión animista. Su origen data de la época colonial. Creen que pueden ser poseídos por los espíritus de animales carnívoros, como los cocodrilos o los leopardos. Además, esta tribu lleva a cabo asesinatos a modo de ritual mientras están en trance. Y sí, son una de las tribus caníbales más peligrosas que existen en el mundo aún, ya que los miembros de esta sociedad creen que el canibalismo era un ritual para fortalecer el grupo. En el siglo XX, el gobierno de Liberia proscribió este grupo de personas, aunque se cree que aún siguen funcionando, que aún existen de forma clandestina. Nos vamos a Papúa Nueva Guinea. Los Korowai. Esta tribu vive en la selva de Papúa, al suroeste del país. Son recolectores y cazadores y continúan viviendo como hace varios miles de años. Mantienen sus tradiciones ancestrales. Se calcula que en la actualidad la tribu está formada por unos 3.000 miembros. La primera vez que alguien del mundo exterior contactó con ellos fue en 1974. Unos misioneros holandeses lograron socializar ligeramente con ellos. Si por algo son bien conocidos los Korowai, es por ser excelentes arquitectos. Construyen sus casas en las copas de los árboles y en su interior pueden convivir hasta 15 personas. ¿Y siguen practicando el canibalismo? Lo cierto es que hay dudas al respecto. Tradicionalmente, en las guerras entre clanes, el premio era un banquete con el brujo de la tribu, rival, y él era el plato principal. Los Korowai no utilizan ni herramientas ni nada parecido para crear estas casas en los árboles. Si buscáis en internet las fotografías, veréis que construyen auténticas casas de madera en las copas de los árboles, pero no árboles gruesos, sino árboles finos y largos. No se sabe exactamente cómo lo hacen, pero se pueden ver, y hoy más, a vista de dron, estas increíbles construcciones. Ahora nos vamos a la India. Los monjes Agori son unos hombres santos, son hindúes, que viven completamente al margen de la sociedad. Su origen se remonta al siglo VII,
y sus costumbres sorprenden al mundo. Fuman marihuana, utilizan cráneos a modo de cuencos, y para ellos el uso de la ropa es opcional. Se les puede ver en la ciudad india de Benares, donde comen los cadáveres no incinerados que se lanzan al río Ganges. Imaginaos, si creemos que las tribus africanas o de selvas son muy temibles, son caníbales y hacen cosas que hoy en día no está permitido, pues en la India estos monjes, que encima están súper venerados, pues se comen la carne cruda de los cadáveres. Para ellos un cadáver es simplemente materia natural sin fuerza vital. Algunos monjes también ingieren, esto ya es más escabroso, orina y sus propias heces. Nos vamos a Brasil. Los Wari son un pueblo indígena brasileño que practican lo que se conoce como endocanibalismo. ¿Y qué significa? Que se comen, como los monjes de la India, de los que hemos hablado, a los miembros de la tribu una vez fallecen. Cuando la persona muere, se deja su cuerpo a la intemperie durante días, unos 3 días. Luego, cuando el cuerpo se empieza a hinchar y a descomponerse, es cuando empieza el banquete. Se comen sus órganos, dejan la piel y el cabello que se descomponga naturalmente. Actualmente viven asentados alrededor de 7 puestos de la Fundación Nacional del Indio. En las primeras décadas del siglo XX, la invasión de los recolectores de caucho les obligó a desplazarse hacia las cabeceras de los ríos. Se calcula que a día de hoy hay unos 1.700 waris. Y de Brasil nos vamos a Perú. La población de los amahuacas en la actualidad es de unos 500 miembros. Los primeros contactos con esta tribu se dieron de la mano de los misioneros franciscanos. Tradicionalmente se caracterizan por ser terriblemente guerreros y su principal actividad económica es la caza, la pesca y la agricultura. A finales de siglo, los buscadores de caucho procedentes del Viejo Mundo trataron de convertirlos en esclavos. Atacaron sus aldeas y los amahuacas se vieron obligados a desplazarse hacia el interior de la selva. En los últimos años se han hecho grandes esfuerzos para reanudar el contacto, pero ha sido completamente imposible. Practican el canibalismo de una forma muy curiosa. Creen que cuando una persona muere, hay que comerse su carne, como las otras tribus que hemos visto, para mantener dentro su alma. Un mes después del funeral y el entierro, se desentierra el cadáver y se pone una gran cacerola al fuego. Y si esas tribus ya parecen peligrosas y dan miedo, seguimos con esta recopilación. En el mundo se estima que hay unas 100 tribus aún, pero pueden ser más que aún no sean conocidas. Cada vez es más difícil que se escondan estas tribus, ya que el ser humano destroza selvas y destroza el medio natural y van saliendo. Pero se cree que de estas 100 conocidas que aún quedan, puede ser que sean unas 170 en total, y esas 70 restantes aún no se conozca prácticamente nada de ellas. Pensad que el mundo es gigantesco y hay sitios, hay lugares en la Tierra donde el ser humano moderno aún no ha pisado. Y seguimos con otras 10 más, y estas sí, si las otras, como he dicho, son peligrosas, estas son
el top de tribus peligrosas del mundo. Y empezamos, como no, con los sentineleses. De esta tribu ya hablé en un especial que hice, un capítulo especial. Escuchadlo si queréis saber más. Pero esta tribu es posiblemente la más aislada del mundo y reside en una isla, en el Océano Pacífico, conocida como la Isla de la Muerte. Es una zona, esta isla tiene el tamaño de Manhattan y han resistido a cualquier contacto foráneo. Se han dado casos de asesinatos, como el de un misionero estadounidense, Jonah Liu Chao, que entró en la isla pero no logró salir con vida de ella. Hay vídeos en internet donde se puede ver tirando flechas y se puede ver, se grabó hace un par de años, lo peligrosos que son, y en una isla que el gobierno del país vecino ha dicho que no se pueden acercar un barco a 5 kilómetros a la redonda. Seguimos con los Shuar o jíbaros. Los Shuar son una de las tribus indígenas más conocidas y numerosas de la selva amazónica. El grupo habita entre las selvas de Perú y Ecuador. Es un pueblo temido por las numerosas tradiciones, algo macabras y truculentas. Por ejemplo, una de ellas es su tradicional reducción de cabezas. Un ritual que consiste en reducir las cabezas humanas hasta alcanzar el tamaño aproximado de una naranja. Posteriormente se momifican y se conservan como trofeos de guerra. Los Mursi son una tribu africana que reside en Debu Omo, Etiopía, y se cree que la componen unos 9.000 integrantes. Viven en las estepas del Jinga y las montañas del Omo Park. Son muy beligerantes y temidos. Su reputación agresiva y de grandes guerreros retumba en toda la zona. Y en los países aldeaños en donde residen. Estos sí que no van con flechas. Estos ya van con metralletas. Huli Women. Esta tribu, conocidos como Haroli, viven también en Papúa Nueva Guinea, en concreto en las llamadas Tierras Altas del Sur. Se estima que su población es de 150.000 habitantes y que han vivido en la misma zona durante más de 1000 años. A nivel social, se agrupan en clanes y subclanes. La tribu de Macho Piro. La tribu Macho Piro es uno de los pueblos seminómadas que habitan el territorio peruano. Gran parte de la población vive en situación de aislamiento y se desplaza entre las reservas territoriales Machu Piro, Madre de Dios y Murauna. Sin embargo, desde hace unos años ya han empezado a mostrar interés por los utensilios de cocina, sobre todo más modernos, y salir del aislamiento. Esta tribu era también muy guerrera, pero poco a poco están viendo que les va mejor saliendo un poco de su zona y viendo el mundo moderno. Los Pintupi es una tribu australiana. Tuvieron su primer contacto con el resto del mundo hace poco, en 1984. Fue una noticia que acaparó todas las portadas de los periódicos de Australia. El grupo habitaba en el lago McDonald. Se dice que fueron los últimos en entrar en contacto con la civilización. Los Pintupi no estaban conformes con el estilo de vida occidental y dejaron las ciudades civilizadas para volver al corazón del desierto. Esta gente, pensad, estaban viviendo normal con toda la gente, pero no les gustaba y volvieron a su refugio. No se cree que sea una tribu muy complicada, no se cree que sea una tribu
que ataque a los otros, pero sí que tiene unos ritos un poco extraños. Los Jaragua era un pueblo nómada cazador-recolector que ha vivido durante milenios en las selvas, en lo que hoy son las islas Andamán, en India. Viven en 9 grupos de 40 o 50 personas. Casi exterminada por la colonización, su principal amenaza es la invasión de su tierra propiciada por la construcción de carreteras ilegales a través de la selva. La vía, que se construyó en los años 70, había atraído a colonos, furtivos y madereros. Sin embargo, lo peor eran los denominados safaris humanos, donde los Jaragua eran tratados como meras atracciones turísticas. Esta tribu, que era tranquilita, le construyeron una carretera en medio de la selva. Empezó, claro, a venir la gente de las ciudades a pasar por esa carretera para trabajar o para coger madera, y vieron la tribu. ¿Y qué hicieron? Esta vez no es la tribu la que, digamos, era mala, era agresiva. Fueron los colonos y los madereros y los cazadores furtivos que los cogieron y los vendían a circos y atracciones de feria. Los viejos creyentes. Esta familia fue descubierta, no es una tribu en sí, fue descubierta por unos geólogos soviéticos en 1978. Llevaban 40 años aislados en algún lugar de Siberia, alejados de la civilización. No tuvieron ningún contacto con el mundo tras huir de la persecución religiosa soviética. Su forma de vida era cazar, pescar y recolectar. Los Korawi. Los Korawi, también conocidos como Kolufo, era un pueblo aborigen también en Papúa, en Nueva Guinea Occidental. Su primer contacto fue en la década de los 70 con unos antropólogos. Estos consideran a los extranjeros como demonios fantasmas. Son conocidos por ser una de las últimas tribus caníbales del mundo. Se cree, posiblemente, los Korawi, y han dado muestras de ello, terminarán por integrarse con el resto de la sociedad de la isla. Y acabamos con el considerado el hombre más solitario del mundo. Es el único sobreviviente de su tribu y lleva más de 22 años viviendo en completa soledad. En 2018, la Fundación Nacional de Indígenas de Brasil consiguió filmarle en la región de Tanaru, en el norteño estado de Rondônia, para demostrar que este hombre aún seguía vivo. Como veis, hay cientos de tribus. Esto solo es una pequeña muestra, digamos, de las más famosas. Hay tribus que no hace tantos años, en los años 80-70, aún no eran conocidas. Y hay tribus que aún no se conocen. Lo peor, yo creo que no son las tribus conocidas, que como hemos visto al principio, algunas son muy sádicas y hacen canibalismo. Lo peor, yo creo que son las que no han tenido contacto con la civilización moderna, porque estas seguro que son mucho más agresivas de las que hemos hablado hasta ahora. Es increíble que hoy en día aún haya tribus que no se conocen, o tribus que viven al margen de la sociedad. Pero muchas veces estas tribus son ellas mismas que no quieren salir. Es su vida, están acostumbrados a eso y no quieren ir a una ciudad ni quieren tener contacto con, digamos, la modernidad. Papúa Nueva Guinea, es increíble que esta isla aún tenga tantas tribus. Y si tiene tantas tribus, aún hay rencillas entre ellos,
seguro que se forman miniguerras entre ellos. Y en un lugar de la Tierra donde hoy en día es peligroso ir. En un lugar muy virgen. Pero cuidado, porque hay tribus que te pueden matar en cualquier momento. La pregunta es, ¿o qué pensáis vosotros? ¿Hay que intentar meter estas tribus en la modernidad? ¿Hay que intentar, como creen muchos, educarlas y enseñarles que no hay que practicar el canibalismo? ¿O hay que quitarles sus creencias? ¿O pensáis que estas tribus tienen que seguir viviendo como hace miles de años, respetando la naturaleza, cazando, recolectando, y no se las tiene que molestar? Yo pienso, hay muchas tribus que han querido modernizarse y lo han hecho, y ganan dinero con ello ahora. Pero yo creo que si hay tribus que quieren vivir aisladas, y si hay grupos de personas que quieren seguir, porque esta gente, pensad, ama la naturaleza, no hace daño a la naturaleza, pues ¿por qué no las tenemos que dejar vivir en paz? Ellos no atacan si tú no les atacas. Ellos no salen de la selva y cogen a cualquier persona que camine por ahí y se la comen. Esta gente, si no ven que es súper peligro hacia ellos, no hacen nada. Y muchas veces estas tribus que practican el canibalismo aún era forma de ritual. Es verdad que hay gente, investigadores, que han entrado en estas selvas para contactar con la tribu y han desaparecido. Hay un caso que fue muy conocido, que fue un primo, un integrante de la familia Rockefeller de Estados Unidos, la familia más rica de Estados Unidos, que se adentró en una selva para contactar con una tribu. Tuvo un accidente con su canoa, el compañero logró escapar y la última vez que lo vieron con vida fue entrando en la orilla, en la selva. Después la investigación concluyó que la tribu, creyendo que eran colonos holandeses, lo mataron y se lo comieron. Pero no lo mataron de primeras porque apareció ahí en su espacio, sino porque estas tribus han tenido muchas guerras entre ellas con colonos y ya por eso son tan agresivas. Tienen miedo ya a lo que les puedan hacer, porque pensan que los colonos vienen con armas y por eso son tan agresivas. Pero yo creo que estas 100 tribus que quedan y las que no se conocen aún, las tendríamos que dejar vivir en paz, porque ellas sí que cuidan la naturaleza, no destrozan los bosques y mantienen un equilibrio y unas formas de vida ancestrales que yo creo que no hay que perder. Pero lamentablemente la deforestación y el negocio harán que estas tribus desaparezcan. Pero cuidado, si un día vais por alguna selva de estas de que hemos hablado, o algún lugar donde está una tribu de estas, no creáis que tampoco serán muy simpáticos con vosotros. Gracias a todos y hasta la próxima.